y en un momento de la canción dice, del lodo me sacó. Yo pensaba, ¿no?, en algo que es muy gráfico. ¿Cuántos vieron en alguna película una persona que queda atrapado en arena movediza? ¿Cuántos lo vieron? ¿Todos vieron alguna vez eso? La arena movediza es como una especie de arena que vos la pisás distraído pensando que es arena normal y empezás a caminar y en un momento ya no podés levantar los pies y te empezás a hundir y cada vez estás más profundo y no podés salir y mientras más intentás escapar, más te hundís. Y sí o sí, en todas las películas generalmente pasa que aparece alguien que te da la mano y con fuerza lo saca para afuera. Y eso es lo que hizo Dios en nosotros. Y cuando cantábamos, del lodo me sacó, yo me imaginaba eso. A Dios enviando a Jesús para darnos la mano y sacarnos de ese lugar en el que solos no podíamos salir. Así que hermosa canción. Y hoy vamos a hablar de algo parecido. Esta vez prometo no contar ninguna historia de ninguna cacería, de ningún animal. Sé que hay niños, para que no se traumen. La otra vez conté una y fue choqueante para la chica que estaba. Pero hoy te quiero hablar de David. Y para hablarte de David, más o menos te tengo que contar un poco de la historia. Te lo quiero resumir muy rápido. El pueblo de Israel en un momento de su historia, que justamente tenían al profeta Samuel, que era el encargado de hablar con Dios y de transmitir lo que Dios quería hablarles a ellos, al pueblo. En un momento, el pueblo, impaciente, cansado, pide un rey. Quieren un rey, quieren un rey, quieren un rey. Y Dios dice, está bien, déjalos. Y eligen a Saúl. ¿Más o menos todos conocen la historia? Saúl, muy bien. Saúl arranca bien. Y hizo cualquier cosa después. ¿Y qué pasa? Dios dice que rechaza a Saúl como rey de su pueblo. Y le dice al profeta Samuel que él va a elegir un rey. Y elige a David. David era un pequeño chico, un pastor de ovejas, que nadie daba 2 pesos por él, la verdad, ni su propia familia. Y Dios lo escogió, y Dios lo ungió, y Dios dijo que ese iba a ser el rey de Israel. Y sigue la historia, y Saúl seguía siendo el rey todavía. Dios lo había rechazado, pero él seguía en el poder. Y llega un momento en que aparece una persona muy grande, que se llama Goliat. ¿Todos conocen a Goliat? Goliat era un gigante filisteo, el cual en un momento, en una pelea, desafía al pueblo de Israel a pelear contra él. Hay una guerra entre dos pueblos, Israel y los filisteos, y ¿qué es lo que hacen? Como los filisteos estaban en menor cantidad numérica, eligen a un paladín, a un guerrero, que iba a pelear contra otro soldado. Y el que ganara iba a ser justamente el ganador. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Iba a dominar, por así decirlo, al otro rival. Como que se tenían que rendir. Era algo parecido para los que vieron la película Troya, a lo que pasaba. Brad Pitt tenía que pelear contra alguien y los retaba y iba ganando porque era muy bueno peleando, hasta que, bueno, un momento muere. Pero bueno, Goliat era ese gigante que desafió al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Nadie se atrevía a pelear. Uy, se largó la lluvia con todo. Pero bueno, mejor. Que baja la temperatura. ¿Y qué pasa? Nadie se atrevía a pelear contra él. Todos tenían miedo. Todos estaban atemorizados. Eso lo relata 1 Samuel 17. Y aparece David. David, por esas casualidades, el padre lo manda a llevarle algo a sus hermanos que estaban en ese ejército que no se atrevía a pelear contra Goliat. Y David, confiando en Dios y siendo muy valiente, desafía a ese gigante a pelear. Y David mata a ese gigante con una honda y una piedra. ¿Y qué es lo que pasa? David empieza a ganar fama. Y David empieza a ser el guerrero exitoso del pueblo de Israel. Y Saúl empieza a tenerle miedo a ese pequeño pastorcito que empezó a ser un guerrero. Y llega tal el punto del miedo y el celo que le tenía, que llega un momento en el que lo intenta matar. Y ahí es cuando David tiene que huir. Y ahí es cuando llegamos al capítulo que yo te quiero hablar. Hoy yo te quiero hablar de una cueva. La cueva de Adulam. Capaz escuchaste alguna vez. Yo te invito a que podamos ir ahí
al pasaje de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel está en el Antiguo Testamento, capítulo 22. Dice que David había escapado del rey Saúl. Y dice que David en el capítulo 21, primero va a un lugar, va al lugar de donde era el gigante que había matado. Era tal la desesperación que fue a acudir al rey del pueblo de los filisteos. Y va justo al pueblo en el que ese Goliat había nacido. Y claro, la gente lo miraba y decía, este no es el que mató a Goliat, este no es del que cantan, David mató a sus 10.000, Saúl a sus 1.000. La fama de David era tan grande que lo reconocieron. Y es ahí cuando David tiene que hacerse pasar por loco. Y fue tanto el miedo que tuvo que se hizo pasar por loco, dice la Biblia, que dejaba caer baba por su barba. Y dice que el rey lo echa a David. Lo echa de esa ciudad porque pensaba que estaba loco y decía como que ya tengo suficientes locos como para que me traigan a otro más. Algo así le dice. Y llegamos al capítulo 22. Y entonces dice que entonces David salió de ese lugar, de ese pueblo que se llamaba Gat, que era un pueblo de los filisteos, y escapó a la cueva de Adulam. Vos sabés que la palabra Adulam significa refugio. Y David estaba buscando un refugio. Ya no sabía de dónde ir. A donde iba, Saúl lo buscaba para matarlo. Dice que entonces encontró esta cueva en la tierra de Gad, escapa y va a la cueva de Adulam. Y mientras se escapaba del rey, encuentra esta cueva y se mete. Mira, vamos a leer lo que dice. Capítulo 22, de 1 Samuel, dice, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Y yo pensaba, ¿no?, en que David estaba desesperado buscando refugio. Y llega a esta cueva, me imagino, con un montón de sentimientos. David venía de haber hecho algo increíble. Había matado a un gigante solamente con una onda, confiando en Dios. De la nada su fama empezó a crecer, cada vez tenía más poder en el ejército del pueblo de Israel. Y de la nada el rey empieza a tener celos y lo empieza a perseguir. Y la Biblia relata, ¿no?, que en esta cueva fue un lugar clave en la vida de David. Un lugar clave porque él venía de una forma, pero salió de la cueva de otra forma completamente diferente. David dentro de esa cueva escribió 3 salmos. El Salmo 142, el Salmo 57 y el Salmo 34. Y está buenísimo porque cuando nosotros ahora o después la vamos a leer la historia, y vamos a ver que no dice tanto de cómo estaba David, ni de lo que pasó en esa cueva, pero nos da algunas cosas que nos hacen entender que David entró de una manera y, como te decía, salió de otra. Y yo te invito a que podamos leer en el Salmo 142, que es uno de estos salmos que él escribió mientras estaba en esa cueva, para que podamos entender cómo él estaba, cómo estaba su corazón, cómo él se sentía cuando llegó a ese lugar. Estos salmos, como te decía, nos ayudan a comprender y a entender lo que pasó en esa cueva. Mirá lo que dice el Salmo 142, versículo 4. Vamos a leer. Y el 6 y el 7. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción de la Biblia un poco más actual, con palabras menos capaz complicadas. Te lo voy a leer porque a mí me gusta. Mirá lo que dice. El versículo 4 dice, esto lo dice el rey David. En ese momento no era rey, pero mirá lo que dice. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. El versículo 6 dice, oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. El versículo 7 dice, sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Y yo trataba de pensar, ¿no?, ¿qué es lo que nos dicen estos versículos? ¿Y cómo se siente David en ese lugar?
Yo me anoté acá algunas cosas. David se sentía solo. Él decía que nadie lo podía ayudar. Se sentía ignorado, porque nadie quería hacer algo por él. Todos tenían miedo, porque era perseguido por el rey, y tiene lógica. El rey lo estaba persiguiendo, no lo estaba persiguiendo el vecino de acá a la vuelta que lo quería matar. Era el rey, era el que tenía la absoluta autoridad. Dice que estaba deprimido, porque estaba muy decaído. Estaba cansado, ya no sabía dónde ir. Pero también dice que estaba encadenado. O fíjate que dice, sácame de la cárcel para que pueda agradecerte. Y él llega a esa cueva de esa manera. Tiene un lugar a donde ir. Y yo pensaba, ¿no?, que capaz en tu vida, como en la mía, muchas veces nos podemos sentir así. Solos, ignorados, deprimidos por las cosas que nos pasan en nuestra vida, cansados de pelear con cosas que nos dominan, que nos encarcelan. Y David se sentía así. Y capaz vos en esta mañana te sentís así, cansado, ya sin saber a dónde ir. Estás buscando un refugio, pero no lo encontrás. Y muchas veces pensaba, ¿no?, en que la cueva no es un lugar físico, sino que es un lugar en tu corazón, en el que tratás de esconderte, en el que te aislás, en el que te escondés para tratar de aliviar esa carga que vos sentís. Y la realidad es que al aislarte, lo único que haces es mantenerte en ese lugar. Y David en esa cueva entendió un par de cosas. Como te decía, David venía de tocar el cielo con las manos al derrotar a Goliat y pasó a ser el enemigo del rey. Dice que él buscaba un lugar porque no tenía dónde ir. Y yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese lugar al que acudís cuando no tenés a dónde ir? ¿Cuál es el lugar al que vas, a ese refugio? Adulam significaba refugio, cuando no sabes qué hacer, cuando las circunstancias de la vida te superan. ¿Cuál es ese lugar? Y esa pregunta la tenés que contestar vos, solo vos sabés. Cuando te toca atravesar por la dificultad, por la prueba, o cuando tu mundo, así como le pasó a David, se cae a pedazos, ¿cuál es tu refugio? Y esa era la pregunta que yo me hacía en mi corazón. Y yo te invito a que te la hagas. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál es el lugar que acudís? Es loco, ¿no? Porque muchos sabemos las respuestas. Muchos sabemos que tenemos que ir a acudir a Dios. Pero termina siendo siempre el último lugar al que vamos. ¿No te parece? Muchas veces sabemos que Dios está ahí esperando a que vayamos, pero sin embargo es el último lugar que vamos. Somos cabezones. Yo me río porque es una cosa que me pasa mucho. Me pasó en esta época de la facultad que mi mamá me decía, da los finales, da los finales. Yo le decía, sí, ma, ya sé, ya sé, ya sé. Pero ¿qué pasó? No los di los finales. Y ahora me quiero matar. Porque si los hubiera dado cuando mi mamá me dijo, las cosas serían distintas. Y muchas veces pasa lo mismo. Sabemos que Dios está ahí para ayudarnos. Sabemos que Dios tiene que ser nuestro refugio. Y Dios nos dice, vení que estoy yo. Vení que estoy yo que te puedo ayudar. Hay un versículo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil, y ligera mi carga. Y Dios nos dice eso. Y lo sabemos, porque lo sabemos de memoria. Pero es el último lugar en el que vamos. Y yo te invito a que en esta mañana, tu primer lugar sea el refugio que es Dios. Y la historia sigue, mirá lo que dicen ahí en 1 Samuel 22, el versículo 2 dice, luego comenzaron a llegar otros. La Biblia no relata cómo es que empezaron a llegar, ni cómo se enteraron que capaz David estaba. La verdad que lo podemos dejar a la imaginación. Pero dice que David estaba en esa cueva y empezaron a llegar otras personas. Y describe cómo son esas personas. Mirá lo que dice el versículo. Dice, empezaron a llegar otros, hombres que tenían problemas.
o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y yo pensaba, ¿no?, en que esa cueva se transformó en la cueva de los infelices, en la cueva de los que ya habían perdido todo, en la cueva en la que, me imagino, había una tristeza total, en la cueva en la que cada vez venía gente con más problemas. Y hay una ley que se llama la ley de Murphy, que dice que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y me encanta porque en este pasaje no pasa eso. Nosotros pensamos, todas personas descontentas, todas personas endeudadas, con problemas. ¿Qué era lo que podía salir de esa cueva? Podía salir todo mal. Pero sin embargo, dice la Biblia que David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Todos esos hombres que estaban endeudados, todos esos hombres que estaban descontentos, afligidos, vieron en David una persona a la cual seguir. Y era porque David era distinto. Porque aunque David estaba en su peor momento, a lo mejor deprimido, él sabía que Dios tenía que ser su refugio. Y uno pensaría, ¿no?, que David apenas podía con su vida. ¿Qué iba a hacer con la vida de otras 400 personas? Pero él, sin embargo, fue el líder de esas personas. Y después, más adelante, vamos a ver cómo sigue la historia, pero cambió por completo su realidad. Y yo pensaba, ¿no?, en que no tenés que esperar a salir de la cueva para ser distinto. Se trata de ser distinto estando en la cueva. Ser distinto estando en el dolor. Ser distinto estando en la dificultad. Y Dios busca que aún estando en la cueva, tu corazón sea diferente. Dios busca que aún estando en el dolor, tu corazón sea diferente. Y la única manera de hacerlo es poniendo como refugio al Dios de Reyes. Y yo te invito a que podamos ir a leer otro de los salmos que escribió David. Mirá lo que dice el Salmo 57. Salmo 57, se me está complicando. Salmo 57, versículo del 5 al 11 vamos a leer para que lo tengas ahí preparado. Mirá lo que dice. David, estando en esa cueva, escribió estas palabras. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mira lo que dice. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértate, liria y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. En medio de toda la dificultad, David daba gracias a Dios. Y dice, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, y tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille en toda la tierra. ¿Sabes por qué David pudo liberar a esos hombres? Porque aún en la cueva, él supo tener un corazón que buscara a Dios, al único refugio. Y me encanta el versículo porque dice, mi corazón está confiado. David estaba confiado en que pase lo que pase, Dios iba a estar con él. Y es la única manera en que tenemos de superar las dificultades de este mundo. Pues más adelante te quiero contar una historia que pasó en la Biblia sobre los discípulos. Y te decía que David entendió que en la dificultad, al único lugar en el que podía ir era el refugio seguro, que ese es Dios. Y vos sabés que más adelante en otro salmo escribe, en el Salmo 3,
unas palabras que nos ayudan a entender lo que David sentía. Mirá lo que dice: pero tú, oh Señor, eres escudo, eres un escudo que me rodea. La Reina Valera dice: tú eres escudo alrededor de mí. Dice, para que me perdí, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Sigue, dice: clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo de 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofeta a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. En el Salmo 34, perdón que te estoy haciendo ir a distintos lugares de la Biblia, pero en el Salmo 34, mira lo que dice el versículo 6. Se me traba la lengua. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, su pueblo santo. Es loco, ¿no? Porque en la aflicción propia, David supo liderar a los afligidos. Y yo pensaba, ¿no?, en qué es lo que podemos hacer cuando dejamos que Dios sea nuestro refugio. En David vieron una persona a la cual seguir. Y en tu vida pueden ver a alguien que refleje a Dios. Y pensaba, ¿no?, en que no importa las circunstancias ni el lugar en el que estemos. Nuestro deber es mostrar a Cristo. Eso era un reflejo de ese Cristo que salvó nuestras vidas. Me venía a la mente hoy a la mañana, mientras pensaba en esto, una parte de la Biblia que es muy conocida ahí en Hechos. Dice que Pablo y Silas estaban en prisión, injustamente, en una prisión que era muy dura, que los historiadores dicen que era la parte en la que estaban en la peor de todas, en lo más profundo, que toda la materia fecal, la orina, caía y iba hasta el lugar que ellos estaban. Pero la Biblia relata ahí en Hechos 16, 25, relata que ellos se encontraban orando y cantando himnos a Dios. Y dice que en un momento, ahora que lo quiero buscar, está complicando. En un momento dice que ellos estaban ahí orando y viene un terremoto y dice que todas las puertas de la cárcel se abren y las cadenas se rompen. Pero como ellos estaban alabando a Dios y todos los presos los estaban viendo, dice que nadie se escapó. Y el carcelero corre ahí todo asustado, pensando que se habían escapado todos e intenta matarse. Pero nadie se había escapado, porque Pablo y Silas, aún en la dificultad, ellos reflejaban a Dios. Y los presos, al verlos, se quedaron en ese lugar. Y nosotros tenemos que actuar igual. En la dificultad tenemos que reflejar a Dios. Y las demás personas los van a ver. Y es por eso que lo siguieron a David. Y más adelante la Biblia relata que esos 400 hombres que tenían vidas arruinadas terminaron siendo parte del ejército de los valientes de David. Y dieron peleas increíbles. Y la Biblia habla mucho de ellos. Y yo pensaba, ¿no?, en que la historia sigue y llega un momento en el que David se encuentra con la prueba de oro, porque todo eso que él había dicho, que confiaba en Dios, iba a poner en práctica. Mirá, yo te invito a que podamos ir ahí a 1 Samuel de vuelta. 1 Samuel 22. El versículo 5, mirá lo que dice. Un día el profeta Gad dijo a David:
deja la fortaleza, deja la cueva y vuelve a la tierra de Judá. ¿Sabés qué le estaba diciendo? Ya está, salí de la cueva y andá al lugar a Judá, a donde está ese rey que te quiere matar, porque no te va a pasar nada, porque yo voy a estar con vos. Y dice que David dejó ese lugar. Y Dios muchas veces nos saca de nuestro lugar de confort. La cueva era un lugar en el que David se sentía seguro. Nadie sabía dónde estaba. Y estaba ahí tranquilo, descansando, preparándose para lo que iba a venir. Pero Dios en un momento le dice, ¿sabes qué? Salí de esa cueva. Porque yo quiero ver qué tanta confianza tenés en mí. Y Él muchas veces nos saca de la comodidad para ver que nuestra confianza sea plena. Y David confió en Dios. Y David salió. Y cuenta la historia, sigue y relata, ¿no? que David en un momento va a pelear y defiende a un pueblo que estaba siendo atacado por los filisteos y vence, ¿no? Y David en todo momento empezó a confiar en Dios. Él llegó, como te decía, a la cueva con una vida que no tenía sentido, a lo mejor. Pero él salió de esa cueva confiando en Dios. Y yo te quiero hablar de otra cosa que Fabri un poco nos habló. Y es que todos nosotros tenemos un problema, que es el problema más grande que puede haber en tu vida y en la mía. Y ese problema es el pecado. Como Fabri nos leyó, ahí en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa que estamos imposibilitados. Imposibilitados de acceder a Dios. Por nuestros medios no podemos hacer nada para acceder a Dios. Es más, en Efesios 2:9 dice que, y lo podemos poner en pantalla porque no lo puedo buscar ahora. Dice que no es por obras, no es por nada que nosotros podamos hacer que podemos acceder a Dios. Esto de estar destituidos es una separación eterna. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para que cambie lo que merecemos. Porque somos pecadores y el pecado vive en nosotros. Y como recién leíamos, no es por obras, no es por nada que podamos hacer. Muchos intentan hacer cosas buenas acciones para tratar de ganar el favor de Dios. Y no se puede. Pero la historia no queda ahí, porque Dios ahí, en la Biblia, nos habla en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Y Jesús es la prueba de ese amor. Dios envió a Jesús para que nosotros tengamos una oportunidad de arrepentirnos, de reconocerlo como nuestro Dios y entregarle nuestra vida. Y Él es el único que, como te contaba al principio, puede sacarte de esa arena movediza, de ese lodo en el que cantábamos antes. Y hoy escuchaba una canción que dice que Dios quiere restaurar tu corazón y Dios quiere sanar tu mente. Y los que hemos creído podemos dar fe de que eso es verdad. Me gustaba ahí en uno de los salmos que leíamos, decía, vean y prueben lo bueno que es Dios. Y yo te puedo decir que en mi vida he probado y he visto lo bueno que es Dios. Y Dios me ha dado la salvación y Dios te la quiere dar a vos. La salvación Él ya la otorgó mandando a su Hijo a morir en la cruz, como hoy recordábamos en la cena. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y yo pensaba, para cerrar ya, en una historia de la Biblia que sí te quiero invitar a que la podamos leer. Ahí en Marcos 4. Marcos 4. Cuando Jesús calma la tormenta. Mirá lo que dice el versículo 35. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago.
Dice que el versículo 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y quiero hacer énfasis en lo que dice acá. Aunque otras barcas lo siguieron. Dice el versículo 37, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y es loco, ¿no? Porque en la barca que estaban los discípulos estaba Jesús. Pero la historia relata y dice que había otras barcas en las que Jesús no estaba. Y estaban en el mismo mar, con la misma tormenta. Pero los discípulos en la barca tenían a Jesús. Y hoy está la invitación hecha para que en tu barca, en tu vida, Jesús esté. Y Jesús pueda calmar esa tormenta que hay en tu interior. David dejó entrar a ese Dios y lo hizo su refugio. Y hoy podés dejar a Jesús entrar en tu vida, que sea tu refugio. La pregunta es, ¿lo vas a dejar entrar? Y cuenta la historia esta que recién leíamos, que la tormenta empezó y se empezó a hundir la barca. Y mismos los discípulos, teniendo a Jesús, en un momento estaban muertos del pánico. Y Jesús se despierta un poco enojado por su falta de fe y les dice, primero calma la tormenta y les dice, hombres de poca fe. Imagínense cómo estaban los que no tenían a Jesús en la barca. Me los imagino desesperados, sin nadie a quien acudir. Hoy tenés la oportunidad de que Jesús esté en tu barca. Yo te invito a que podamos orar, que puedas cerrar tus ojos, que puedas acompañarme con esta oración. Señor que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias porque, como leíamos, Señor, y como podemos sentir en nuestro corazón, Señor, todos en algún momento, Señor, nos dimos cuenta, Señor, que nuestra vida no tenía un rumbo. Muchas veces nos hemos sentido solos, muchas veces nos hemos sentido desesperados, cansados de pelear, Señor, cansados de luchar siempre con las mismas cosas. Y, Señor, en esta mañana tenemos la oportunidad, Señor, de pedirte que vos seas nuestro refugio seguro, Señor. Que vos seas ese lugar, Señor, en el que podemos acudir cuando todo está mal, Señor. Señor, te damos las gracias porque vos nos das la posibilidad, Señor, de tenerte en nuestra barca, de tenerte en nuestra vida, Señor. Señor, te queremos pedir que en esta mañana nos ayudes, Señor, a darte lugar en la barca, a dejarte obrar en nuestras vidas, Señor, a dejarte ser esa persona en la cual podamos acudir, Señor. Señor, yo te pido por todos los que están en este lugar, Señor, pero también los que están en el Zoom, para que puedan, Señor, en esta mañana tener tus cuentas claras con vos, Señor. Señor, si hay personas que están luchando con pecados, Señor, con cosas que no saben cómo afrontarlas, Señor, que las puedan dejar en tus manos, Señor. Si hay personas que todavía no te entregaron su vida, Señor, que puedan en esta mañana tomar la decisión, dejar de dilatar esa decisión tan importante y entregarte su corazón. Reconocer que son pecadores, que te necesitan, Señor. Señor, y ayúdanos a ir a vos. Señor, gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Y tu bondad, Señor, no falla. Gracias por tu fidelidad, Señor. Porque no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que vos ya hiciste y vas a seguir haciendo por nosotros. Te damos gracias por todo lo que vos sos. Y te pedimos que seas nuestro refugio. Gracias, Señor, y bendecí a cada uno de los miembros de esta iglesia y a esta iglesia, Señor, para que sigan reflejando tu luz en este barrio, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a este lugar, muchos de los que están hoy, Señor, te pudieron conocer. Y muchos de los que están hoy, Señor, tienen una oportunidad, Señor, para cambiar sus vidas. Señor, ayúdalos a confiar en vos. Ayúdame a confiar en vos, Señor. Y te agradezco por todo lo que, Señor, vos haces. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Y por último te quería decir que las dificultades no terminan cuando Jesús entra en tu vida.
Es más, muchas veces se incrementan. Pero ya sabes cuál es el refugio al que tenés que acudir. Y que, como te decía, no lo dejes para la última opción. Que sea tu primer lugar al que puedas acudir. Así que muchas gracias. Voy a dar ahí a